Vayamos donde vayamos, somos hermanos, somos familia. Y además tenemos algo tan importante en común, que es que hemos sido todos limpios por la sangre de Cristo. Y que, como decía también André, que cuando miramos nuestras vidas y vemos lo que somos, y pues nos damos cuenta de lo que ha hecho la gracia de Dios en nosotros, ¿no? Así que hoy pues es un gozo de poder estar aquí con vosotros y compartir la palabra de Dios. Así que lo primero que voy a hacer es también pedirle a Dios que me utilice y no sean mis palabras, sino la propia palabra de Dios. Señor, te doy gracias por este tiempo, te doy gracias por esta iglesia, te doy gracias por tu palabra y te pido, Señor, que sea tu palabra la que sea expuesta y no mi palabra. En el nombre santo de Jesús, amén, Padre. Hay una persona que a lo largo de la historia, y en el texto que hemos leído también lo dice, pues recibió muchos palos, fue perseguidor, pero después perseguido. Y es Pablo, y en Pablo vamos a ver pues una persona que nos enseña muchas cosas a la hora de cómo nos tenemos que pastorear los unos a los otros. Y el mensaje de hoy va relacionado con esto, ¿no? Con la pastoral, cómo tenemos que pastorearnos los unos a los otros. Y me gustaría que leyéramos primero un texto que se encuentra en Hechos, capítulo 17 y versículo del 2 al 9. Hechos, capítulo 17, del 2 al 9. La versión que tengo es de las Américas, así que posiblemente haya algunos versículos que sea un poco, aunque evidentemente dice lo mismo, pero que no coincida exactamente con lo que estáis leyendo. Así que leo Hechos, capítulo 17, del 2 al 9. Y Pablo, según su costumbre, fue a ellos y por 3 días reposó, discutió con ellos basándose en la Escritura. Y por 3 días de reposo discutió con ellos basándose en la Escritura, explicando y presentando evidencias de que era necesario que el Cristo padeciera y resucitara de entre los muertos. Y diciendo, este Jesús a quien yo anuncio es el Cristo. Algunos de ellos creyeron y se unieron a Pablo y a Silas, juntamente con una gran multitud de griegos temerosos de Dios y muchas de las mujeres principales. Pero los judíos, llenos de envidia, llevaron a algunos hombres malvados de la plaza pública, organizaron una turba y alborotaron la ciudad, y asaltando la casa de Jasón procuraban sacarlos al pueblo. Al no encontrarlos arrastraron a Jasón y a algunos de los hermanos ante las autoridades de la ciudad gritando, estos que han trastornado al mundo han venido acá también. Y Jasón los ha recibido, y todos ellos actúan contra los decretos de César, diciendo que hay otro rey, Jesús. Y alborotaron a la multitud y a las autoridades de la ciudad que oían esto. Pero después de recibir una fianza de Jasón y de los otros, los soltaron. Enseguida los hermanos enviaron de noche a Pablo, a Silas, a Berea, los cuales al llegar fueron a la sinagoga de los judíos. Y sigue el texto. Y vemos que Pablo salía de una y se metía en otra. ¿Por qué? Porque había entendido muy bien lo que tenía que hacer. Él sabía que tenía que trasladar el mensaje de salvación porque tenía un tiempo para hacerlo. Y evidentemente pues lo hacía con toda la honestidad, aun sabiendo de que trasladar ese mensaje tan importante conllevaba persecución, porque él mismo había sido perseguido. Así que vamos ahora a otro texto donde nos vamos a quedar, que es en Primera de Tesalonicenses. Primera de Tesalonicenses, y va a ser a partir del capítulo 2. Me gustaría que ahora un hermano o una hermana lo leyera. Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos del 1 al 12. Porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros no resultó vana, pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipos, como sabéis, tuvimos de nuevo en nuestro Dios para anunciaros el Evangelio de Dios en medio de gran oposición. Porque nuestra exhortación no procedió de error ni de impureza, ni fue por engaño, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio, así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios, que prueba nuestros corazones.
porque nunca usamos de palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia, Dios es testigo, ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podíamos seros carga como apóstoles de Cristo. Antes fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Tan grande es nuestro afecto por vosotros, que hubiéramos querido entregaros no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a sernos muy queridos. Porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, cómo trabajamos de noche y de día, para no ser gravosos a ninguno de vosotros, os predicamos el Evangelio de Dios. Vosotros sois testigos, y Dios también, de cuán santa, justa y irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes. Así como también sabéis de qué modo, como el Padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros. Y os encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. Hasta las 12, ¿eh? Sí. El contexto es lo que hemos leído antes en Hechos, el capítulo 17. Y esta carta fue escrita en el año 51 después de Cristo, pero vemos que Pablo iba de salir de la cárcel y se ponía inmediatamente a predicar y buscaba la sinagoga, y en la sinagoga pues presentaba el mensaje de salvación, y si no le escuchaban en la sinagoga pues buscaba a quien le escuchara. De manera que cuando está y sale de Tesalónica, pues allí hay una situación muy complicada. Y cuando él está ya tranquilo, pues escribe una carta, o más que escribe una carta, manda a Timoteo para que vea cuál es la situación en la que se encuentra. Y viendo la situación en la que se encuentra, pues escribe esta carta. Me gustaría que vayamos a Primera de Tesalonicenses, capítulo... ¿Dónde lo tengo? Sí. El 2.14, perdón. Perdón. No lo encontraba porque estaba en una carta que no era. Perdona. En Primera de Tesalonicenses, perdón, 1 del 6 al 9, dice: y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, habiendo recibido la palabra en medio de mucha tribulación con gozo del Espíritu Santo, de manera que llegasteis a ser un ejemplo para todos los creyentes en Macedonia y en Acaya, porque sabiendo de vosotros la palabra del Señor ha resonado, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también por todas partes vuestra fe en Dios se ha divulgado, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar, pues ellos mismos cuentan acerca de nosotros, de la acogida que tuvimos por parte de vosotros y de cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir a Dios vivo y verdadero, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de entre los muertos, es decir, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Así que, como decía antes, Pablo escribe una carta porque ya tiene información de Timoteo, y esa información le dice cómo está. Y en el versículo que hemos leído en el capítulo 2, versículo 1, empezamos y dice: porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros no fue en vano. ¿Qué quiere decir Pablo cuando no fue en vano? Y yo creo que aquí tenemos el primer sitio donde pararnos y extraer principios que podamos aplicar también nosotros en el día de hoy y en nuestras propias vidas. Porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros no fue en vano. ¿Qué hubiera sido una visita en vano? Una visita en vano es cuando no sirve para nada. Pero hemos visto en los versículos anteriores de que realmente no fue en vano, porque hubo conversión de personas. Ahora, ¿por qué hubo conversión de personas? Pues Pablo nos lo sigue diciendo en el versículo 2, y tenemos que extraer esto para nosotros, porque desgraciadamente nos están llegando muchísima información a través de las redes que es un evangelio, pero no es el evangelio de Dios.
Fijaros, es el Evangelio del mundo poco a poco que se va introduciendo y cambiándonos, transformándonos. Es el Evangelio de Cristo el que realmente transforma la vida, de manera que el creyente tiene esa disposición que tenía Pablo, de no solamente transmitir el mensaje de salvación, sino de pastorear a aquellos que han sido salvos. Y aquí está muy preocupado por personas que ya eran hijos de Dios, pero que sabían que podían estar pasando por una situación de tribulación. Así que, fijaros, sino que después de haber sufrido y sido maltratados en Filipos, como sabéis, tuvimos el valor, confiado en nuestro Dios, de hablaros el Evangelio de Dios en medio de mucha oposición. Fijaros como Pablo ya aquí empieza a resaltar que él no estaba hablando de sus palabras y que lo que transformaba no eran las palabras de Pablo, por muy bien que la hablara y por muy bien que transmitiera, aunque fuera alguien que transmitiera muy bien, sino lo que transforma es el Evangelio de Cristo. Y tenemos que tener, lo primero en nuestra mente es el Evangelio de Cristo. Porque hay muchos evangelios. Evangelio es como un mensaje, simplemente un nuevo mensaje, el Evangelio. Pero el Evangelio de Cristo es lo que transforma, lo que nos habla de qué ocurrió en la cruz para que nosotros pudiéramos estar delante de la presencia de Dios. Y tenemos que seguir transmitiendo ese evangelio tal como lo transmitía Pablo y lo transmitía cada uno de los apóstoles cuando empezaron, y como a lo largo de la historia lo han estado transmitiendo muchas personas fieles. Y es que verdaderamente hay que arrepentirse, hay que ir a la cruz, reconocer lo que somos cada uno de ellos para que la sangre de Cristo nos limpie. Y estamos desgraciadamente escuchando otros tipos de evangelio que no implica el pecado, o que parece que el pecado pasa desapercibido y por tanto no es necesario arrepentirse, sino sencillamente pues creer en Dios y ya con eso vale. Pero creer en Dios no vale. Creer en Dios implica otras muchas cosas. Si realmente creemos en Dios, querremos conocer cómo es Él y qué es lo que quiere hacer con nosotros. Y eso nos lleva a reconocer la obra de Jesucristo. Por eso es tan importante ir a la palabra de Dios y cada día conocer más de Dios, porque tenemos que conocer qué es lo que ha preparado Él para que podamos estar delante de su presencia. Y nosotros los creyentes ya lo sabemos, pero hay un mundo que no lo sabe. Y esta carta no era para no creyentes, esta carta era para creyentes. Por tanto, el Evangelio no solamente tenemos que presentarlo a aquellos que no conocen a Cristo, sino también los creyentes tenemos que estar constantemente reconociendo y recordando el Evangelio. Porque el estar cerca de la cruz, el estar cerca de la limpieza que Jesús ha producido en nosotros, nos lleva a reconocer la grandeza de esa obra. Y por tanto, el arrodillarnos delante de su presencia, como antes decía en el texto que leyó Andrei, el que Pablo decía, me arrodillo. Y claro que me arrodillo ante el Dios Todopoderoso que se encarnó para que yo sea salvo y para que yo tenga dignidad de estar delante de la presencia de Dios. Así que este capítulo 2 comienza con eso, ¿no? Porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros no fue en vano. ¿Por qué no fue en vano? Porque presentó el verdadero Evangelio, el Evangelio de Cristo, no el Evangelio de Pablo, ni el de Pedro, ni el de Juan, sino el Evangelio de Cristo. Y nosotros estamos llamados a presentar el Evangelio de Cristo, a quitar todas aquellas cosas que se están metiendo poco a poco y que nos entran a veces por internet, a veces por lecturas que hacemos, a veces, y tenemos que ir a la palabra de Dios y a través del Espíritu Santo captar qué es lo que el Espíritu Santo quiere decir en ese tiempo a las personas que están delante de nosotros y a nosotros mismos. El Evangelio nos sigue transformando. Vivimos en un proceso de santidad y de nuestra vida tenemos que quitar muchas cosas. Así que necesitamos recordar lo que ha costado nuestra salvación, lo que ha costado nuestra santidad, lo que ha costado el que podamos estar delante de la presencia de Dios. Así que Pablo, que había sufrido mucho, pero que había visto también sufrir a otros cuando él los perseguía, dice, sino que después de haber sufrido y sido maltratado en Filipos, como sabéis, tuvimos el valor, y ese es el primer punto, que es necesario para que nosotros seamos fieles como era Pablo, tener valor. Así que, ¿qué tenemos que resaltar en este versículo? Uno de los primeros puntos, el valor.
Como creyentes necesitamos valor. Y ese valor a veces lo perdemos como personas, pero no olvidemos algo, que hemos recibido el Espíritu Santo, que nos empodera, que nos da poder para poder transmitir con fidelidad el mensaje de la cruz. Y no solo eso, sino que nos da fuerza y poder para aplicarlo a nuestras propias vidas. Así que es necesario valor. En segundo lugar, es necesario también estar dispuesto a sufrir. Pablo dice, sino que después de haber sufrido, y claro, venía de sufrir y de sufrir y de sufrir, y sabía que iba a sufrir más. Pero eso no era nada comparado con la gloria venidera. Así que Pablo dice, es necesario valor, pero también es necesario saber que vamos a sufrir. Esto no va a ser un camino de rosa, sino que vamos a sufrir si somos fieles a la palabra de Dios. Porque en estos tiempos que nos toca ahora, nos toca también decir las cosas que están en contra de la palabra de Dios. Y a nosotros, cuando pastoreamos iglesia y cuando nos pastoreamos entre nosotros, no estoy hablando solamente de los pastores, sino de cada uno de los miembros de la iglesia que tenemos la obligación de pastorearnos los unos a los otros, pues tenemos que saber muy bien qué es lo que demanda Dios de cada uno de nosotros para que lo apliquemos en nuestras vidas y ayudemos a nuestros hermanos a que también lo apliquen en su vida. Eso hay que hacerlo evidentemente con amor, pero se requiere valor para poder también hacerlo. Así que, dispuestos a sufrir, y sufriremos, si decimos con fidelidad lo que la palabra de Dios dice ante las situaciones que nos encontramos en el mundo, vamos a sufrir, y si no sufrimos porque no lo decimos, y necesitamos por tanto valor para poder hacer eso. Ahora, todo eso lo podemos hacer si algo que dice Pablo aquí también en el versículo se produce. Y fijaros cómo dice Pablo, vuelvo al versículo desde el principio, sino que después de haber sufrido, sufrimiento, y sido maltratado en Filipo, como sabéis, tuvimos el valor. ¿Por qué? Porque había confianza en Dios. Dice, confiados en nuestro Dios. La confianza en Dios. Si ponemos nuestra confianza en nosotros mismos, vamos a fallar. Si ponemos nuestra confianza en alguien que está en nuestra iglesia y que parece que es más sabio, que tiene más sabiduría para actuar en medio de la situación en la que se encuentra, nos va a fallar. Pablo no confiaba en sus propias fuerzas. Y Pablo no decía que confiaran en sus propias fuerzas a los receptores de la carta. Dice, confiados en nuestro Dios de hablaros el Evangelio de Dios, en medio de mucha oposición. ¿Habrá oposición? Pues claro que va a haber oposición. Pero necesitamos saber que vamos a sufrir, necesitamos tener valor para hacerlo, necesitamos confiar en nuestro Señor Jesucristo, de quien viene la fuerza, y también tenemos que saber que la oposición va a estar ahí. Ahora, si sabemos que va a haber oposición, ¿qué tiene que ocurrir también en nosotros? Arrodillarnos y confiar en Dios. La confianza de que Dios va a estar actuando y va a estar tocando cada corazón para que después la palabra llegue y fructifique. Fijaros el versículo 3. Pues nuestra exhortación no procede de error ni de impureza ni es con engaño, sino que así como fuimos aprobados por Dios para que se nos confiara el Evangelio, así hablamos, no como agradando a los hombres, sino a Dios que examina nuestros corazones. Pablo había sido criticado porque precisamente la oposición implica eso, intentar destruir a aquel que lleva el mensaje de la cruz. Así que también es algo que tenemos que aprender como creyentes. Como creyentes fieles tenemos que aprender que muchas veces vamos a ser despreciados, incluso se va a malinterpretar nuestras palabras, se va a crear oposición de manera de que intente paralizar nuestro ministerio, que es realmente que las personas conozcan que Jesucristo es el Señor y que lo ponga de práctica en sus vidas. Los creyentes que no han conocido a Cristo, para que lo conozcan. Los creyentes que ya han conocido a Cristo, para que vivan conforme a la palabra de Dios.
Así que es necesario que tengamos en cuenta todas estas cosas que Pablo está transmitiendo, pastoreando a esta iglesia, porque también es la palabra de Dios la que nos pastorea, la que nos ayuda a nosotros en el día de hoy a tener la dirección correcta a la hora de actuar como hijos de Dios que somos. Así que vemos que Pablo está diciendo, yo no digo mis palabras, sino que yo he sido aprobado por Dios. Y eso es una cosa que también queremos ver en esta mañana. Necesitamos mucho tiempo en comunión con Dios. Tiempo de pedirle a Dios que nos ayude en cada una de las circunstancias. Que nos ayude a aprender de su palabra. Que nos ayude a conocer qué es lo que quiere en cada momento. Y que nos ayude a ser sabios para poder sortear cada uno de los obstáculos que a nosotros mismos el enemigo nos va a poner cada día. Cada creyente fiel se encuentra infinidad de obstáculos para que no sea fiel. La salvación no la vamos a perder, pero sí podemos perder el gozo de la salvación, de no poder ver personas que han sido rescatadas porque nosotros hemos sido fieles en lo que decimos y en lo que vivimos. Así que es necesario que retomemos nuestras vidas, cada uno de nosotros. Yo no os conozco, así que tengo la libertad de poder decirlo, porque no os conozco, pero sí me conozco a mí y sé que tengo que quitar muchas cosas de mi vida. Cada día, y que me enfrento cada día a muchas situaciones en las que necesito de la sabiduría de Dios para poder pasar sin que se me pegue la suciedad del mundo. Así que, hermanos, esta es una carta pastoral en la que le vino muy bien a los hermanos de Tesalónica, que ya estaban haciendo un buen trabajo. Hemos visto que en todas partes se hablaba de lo que estaban diciendo. Hemos leído, dice, y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, habiendo recibido la palabra en medio de mucha tribulación con el gozo del Espíritu Santo, de manera que llegasteis a ser un ejemplo para todos los creyentes de Macedonia y de Acaya. Ojalá esto se diga de alegría. Ojalá esto se diga de San Juan del Puerto. Ojalá esto se diga de cada uno de nosotros, de que hemos recibido y hemos transmitido con fidelidad la palabra de Dios. Y lo estaban haciendo, pero aún así Pablo le estaba advirtiendo de que no podemos relajarnos en ningún momento. Pablo resalta aquí también una cosa muy interesante, y que yo también la estoy viviendo, la estoy escuchando más que viviendo, mucho por internet. A veces pues pongo mensajes y escucho mensajes y veo cómo poco a poco vamos quitándole fuerza al Evangelio, porque no queremos molestar a nadie, queremos decir las cosas pero que nadie se moleste. Pero claro, la palabra de Dios corrige. Una de las cosas que hace la palabra de Dios es que actúa como un espejo. Cuando vas a un espejo, pues te ves tu cara y claro, cuando ves tu cara y tienes manchas, pues te tienes que limpiar. Si no vas al espejo, estás todo el día por ahí paseando con manchas, pero cuando vas al espejo o alguien te dice que estás manchado, pues te limpias. Pues la palabra de Dios la palabra de Dios es la que te muestra cómo está realmente tu vida. Y también los hermanos, cuando te dicen, ¿pero por qué? Porque están también mirando, pero realmente la fuente es la palabra de Dios. Dice, porque sabéis, dice, versículo 4, sino que así como fuimos aprobados por Dios para que se nos confiara el Evangelio, así hablamos, no como agradando a los hombres, sino a Dios, que examina nuestros corazones. Así que Pablo no utilizaba palabras para agradar a las personas, sino utilizaba la palabra de Dios que había recibido y la utilizaba con fidelidad para que actuara, para que realmente hiciera lo que tiene que hacer la palabra. Y es llevarnos a la verdad de que somos pecadores, cada día pecamos y necesitamos cada día ir a la cruz y descargar nuestra carga. Porque, como sabéis, nunca fuimos a vosotros con palabras lisonjeras, ni con pretexto para lucrar, Dios es testigo, ni buscando gloria de los hombres. Es decir, quedar bien, dándole palmaditas en la espalda a aquel que no está haciendo bien, sino que tendremos que actuar como verdaderos hijos de Dios, que amamos a la persona que está enfrente y que le tenemos que decir cuáles son sus circunstancias, porque sus circunstancias están en contra de Dios.
Siempre que esto sea así, también tenemos que estar con aquellos que se gozan actuando conforme a la voluntad de Dios. Pero vemos que Pablo dice, no buscando la gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque como apóstoles de Cristo hubiéramos podido imponer nuestra autoridad. Pablo estaba diciendo, he sido fiel a lo que Dios me ha dicho que haga. Y eso es lo que tenemos que buscar cada uno de nosotros. El poder ir a la presencia de Dios por la noche, o en el momento que tengas para poder tener ese momento de intimidad con Dios y decir, Señor, lo mismo he caído en algo, pero he intentado cada día, o este día, ser fiel a lo que me he propuesto, agradarte a ti. Yo sé que todos por la noche cuando hacemos eso, notamos de que hemos estado distantes, de que hemos estado en una situación que no era la idónea, pero damos gracias a Dios porque lo hemos intentado. Y Dios, a través de su Santo Espíritu, nos va a ir cada día capacitando para que cada una de esas circunstancias las podamos solventar, de manera que demos la gloria y la honra a Él. Así que Pablo sigue hablando y dice, más bien, versículo 7, más bien demostramos ser benignos entre vosotros como una madre que cría con ternura a sus propios hijos. ¿Qué ejemplo pone aquí Pablo? Pablo no iba dando, como él ha dicho antes, mostrando imponer su autoridad, sino dice, más bien demostrando ser benignos entre vosotros, es decir, buscando el bien de todos. Y buscar el bien implica mojarse en las circunstancias. Dice, como una madre que cría con ternura a sus propios hijos, que los mete debajo de sus alas, que está dispuesta a sufrir en cada una de las circunstancias que se mete sus hijos, pero que al mismo tiempo no se corta cuando tiene que decirle lo que está bien y lo que está mal. Y hermanos, eso nos toca a nosotros también. Tenemos que mojarnos desde el punto de vista que amamos y que tenemos que sacar a cada uno de los que se encuentren en una situación complicada, con benignidad y con el amor de Cristo. De manera que como una madre con sus hijos, así nos tenemos que comportar los unos con los otros. Esto no solamente es la carta de un pastor a una iglesia, esto tiene que aplicarse también entre cada uno de los hermanos, porque todos tenemos que cuidar de todos. Eso es la iglesia, eso es el cuerpo de Cristo, donde todos nos amamos y por tanto tenemos que mostrarnos ese amor en cada una de las circunstancias que nos encontremos, cuando uno está caído y cuando uno está de pie. Ayudando al caído, pero apoyando también al que está de pie, porque a veces caemos nosotros al que está de pie, cuando no lo ayudamos o no lo apoyamos cuando va llegando a las circunstancias. Así que Pablo sigue en el versículo 8 diciendo, teniendo así un gran afecto por vosotros, nos hemos complacido en impartiros no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, pues llegasteis a sernos muy amados. Pablo está derramando su corazón. Él está diciendo, he actuado como realmente me salía del alma, porque esto es lo que ponía Dios en mí. Fijaros el texto, qué fuerza tiene. Teniendo así un gran afecto por vosotros, nos hemos complacido en impartiros no solo el Evangelio de Dios. O sea, no solo ha transmitido el Evangelio, sino que lo ha vivido al límite con ellos. Sino también nuestras propias vidas, pues llegasteis a sernos muy amados. Estaba dispuesto a entregar sus propias vidas por ellos. Por eso salía de todos los sitios apaleado, porque se implicaba hasta lo máximo. Y nosotros tenemos que tener también esa mentalidad, hermano. Como decía antes, yo puedo hablar en Lebrija, pero también puedo hablar en San Juan y puedo hablar en cualquier otra iglesia. Y en todas se puede decir esto, de que todos y cada uno de nosotros tenemos que involucrarnos en la vida de los otros con amor y reconociendo que Dios nos ha puesto eso en nuestro corazón, de que cuidemos los unos de los otros, de manera que el que caiga lo podamos levantar.
Y el que esté de pie, lo acompañemos para presentar lo que Cristo nos dio, el Evangelio. Es de tanto valor lo que tenemos en las manos que no se puede perder el tiempo. Se nos escapa el tiempo. Y hay muchas cosas que están intentando paralizar el Evangelio. Y Dios ha puesto en nosotros, personas inútiles, personas que venimos de estar muertas en nuestros delitos y pecados, ha puesto lo que nos dio vida, el Evangelio, para que lo comuniquemos con fidelidad, para que siga dando vida. Y nos ha dado el Espíritu Santo para que nos dé el poder que nos falta, la capacitación que nos falta, el deseo y la sabiduría. Así que tenemos que aprovechar lo que tenemos, es el Evangelio de Cristo. ¿Y por qué sigo insistiendo en el Evangelio de Cristo? Porque, como decía antes, hay muchos evangelios, pero el que salva es el Evangelio de Cristo. Y como iglesia tenemos que presentar el Evangelio de Cristo, que implica pecado, que implica arrepentimiento y que implica que Jesús diera su vida. Y que vale mucho. Y por eso valemos mucho. Porque Él nos salvó con su propia vida. Así que Pablo ahora dice, tenéis que mirar hacia atrás un poco. Tenéis que mirar hacia atrás, porque quizás no hayáis captado todavía todo esto. Y nosotros tenemos que mirar hacia atrás y saber de dónde venimos cada uno de nosotros. Nadie nos tiene que contar lo que es nuestra vida, ¿verdad? Lo que hemos vivido cada uno de nosotros. Muchas veces la contamos y le cortamos o le añadimos, pero nuestras vidas bien, quien las conoce somos nosotros y Dios. Y nadie nos puede decir algo de nuestra vida, ya lo conocemos nosotros. Pues mira Pablo lo que dice. Porque recordáis, hermanos, nuestros trabajos y fatigas, como trabajando de día y de noche, para no ser carga ninguno de vosotros, os proclamamos el Evangelio de Dios. Vosotros sois testigos, y también Dios, de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportábamos con vosotros los creyentes. Así como sabéis de qué manera os exhortábamos, alentábamos e implorábamos a cada uno de vosotros como un padre lo haría con sus propios hijos, para que anduvierais como es digno del Dios que os ha llamado a su reino y a su gloria. Así que una mirada hacia atrás. En primer lugar, saber lo que éramos cada uno. En segundo lugar, viendo, él está diciéndole, mirad nosotros que estuvimos ahí y os transmitimos el Evangelio, cómo actuamos, porque eso os va a servir también a vosotros de cómo tenéis que actuar desde aquí en adelante. Aunque mirando al capítulo 1, ya veíamos que esta era una iglesia que estaba siendo ejemplo. Imaginaros, a una iglesia que estaba siendo ejemplo, donde había algún revuelo, lo que le dice Pablo. Así que, ¿creéis vosotros que eso es aplicable aquí a Alegría, que es aplicable a San Juan del Puerto, que es aplicable a Sevilla, Huelva, donde quiera? Evidentemente, todo y cada uno de nosotros necesitamos mirar de dónde venimos y mirar hacia dónde vamos. ¿Y qué es lo que hay en medio? Un hombre con necesidad de salvar su vida y que solamente la podía salvar a través de que alguien pagara por él, el Evangelio. Eso es lo que tenemos, el Evangelio, ni más ni menos, el Evangelio. Pues el Evangelio salva vidas. La nuestra la salvó. Es un ejemplo. ¿Cuántas vidas más puede salvar? Si nosotros somos fieles a la hora de transmitir el mensaje, no solamente de palabra, sino también con nuestras propias vidas. Lebrija necesita el Evangelio. San Juan necesita el Evangelio. Este local tiene personas que tienen el Evangelio. Así que os animo, hermanos, a que seáis fieles a la hora de transmitir el Evangelio, tanto en palabra como en obra. Y lo dice alguien que les cuesta mucho hablar del Evangelio. Que transmitir el Evangelio cuerpo a cuerpo me cuesta menos, pero predicar el Evangelio o evangelizar desde un púlpito o algo me cuesta más. Pero reconozco, a través de la palabra de Dios, de que es necesario que seamos claros transmitiendo el mensaje de la cruz. De que contemos exactamente lo que es el mensaje de la cruz, porque nuestras palabras no son, sino es la palabra de Dios la que salva. Y no podemos adornar con nuestras palabras la palabra de Dios, sino que la palabra de Dios sea la que a través del Espíritu Santo obre en la vida de las personas. Así que tenéis
un encargo, no de parte mía, de parte de Dios, igual que tengo yo un encargo de parte de Dios, ser fieles a la palabra, no adornarla para que no haga daño, no quitarle aquello que puede cambiar, sino ser fieles a la palabra. Creo que estoy en el tiempo, ¿no? Así que aquí lo vamos a dejar. Sencillamente deciros que nos gozamos mucho de estar aquí y de que lo que os he transmitido a vosotros es algo que a mí me hace bien. Saber de que valgo mucho para Dios desde el punto de vista que me ha dado algo tan valioso como el Evangelio, para que yo sea un transmisor de él. Así que vosotros sois exactamente lo mismo que yo, transmisores de la palabra de Dios. Ser fieles en hacerlo. Que el Señor os bendiga.